Hola, buena noche, tarde noche para todas las personas que como siempre nos acompañan en esta actividad académica de Fundelt. Hoy, lunes 31 de marzo, último día del primer trimestre de este año, cerramos el periodo, más no el taller abierto permanente, y vamos a ver algunos conceptos de la guerra revolucionaria aplicados a la dinámica política, y por eso lo bautizamos con el número uno, o primero. Mañana tendremos la segunda parte. Esto es muy extenso y nos da muchos campos de acción, máxime que la guerra revolucionaria es la materialización de la política en el conflicto armado. No es gratuito que los grupos revolucionarios del mundo siempre tienen por delante una alta dosis de componente político y una mínima de acción armada. Sin embargo, la acción armada, como se trata de una defensiva estratégica con ofensiva táctica, es muy visible, en particular porque se sustenta en acciones terroristas. De esto se ha hablado muchísimo, pero quizás no se le ha dado el enfoque pertinente buscándole las analogías con el ejercicio de la política. Por ejemplo, en las ventas hablan mucho del guerrilla marketing, que es más o menos copiar algunos conceptos de los procedimientos de guerrillas y utilizarlos en la difusión de o la promoción de los productos para lograr ventas y tratar de ubicar muchos puntos en diferentes lugares a la vez, minimizando costos. Bueno, entremos en materia porque lo importante es escucharlos a ustedes y no tanto que hablemos nosotros. En primera medida, recordemos que la defensiva tiene unos principios, unos propósitos, perdón, y que aquí los hemos reiterado hasta la saciedad, pero hoy vamos a hablar es de la defensiva revolucionaria, de la defensiva guerrillera, de la defensiva de la guerra irregular. Es diferente a una defensiva en guerra regular, donde hay fuerzas que ocupan terrenos, que defienden áreas definitivas o decisivas, que ocupan militarmente el terreno y se quedan ahí. Y en cambio, en la defensiva estratégica que manejan las fuerzas irregulares tipo guerrillas, porque hay que tener una claridad muy concreta. Guerrilla no significa per se una agrupación comunista o revolucionaria armada. No, la guerra de guerrillas es tan vieja como la humanidad. Y es una guerra que consiste en utilizar pequeñas facciones que golpean y pican como la avispa en muchas partes a la vez y son casi imposibles de localizarlas. Por ejemplo, en la década de los 60, cuando se inició a construir la doctrina de la guerra contra guerrillas y contra bandoleros en Colombia, se enseñaba mucho en las escuelas de formación que la guerrilla era tan móvil que caminaba en promedio 50 a 60 kilómetros en 12 horas, particularmente para hacer las aproximaciones tácticas, para golpear, producir el daño y replegarse inmediatamente. Entonces, pues eso ya demanda una cantidad de condiciones, ¿no? Adaptación al terreno, buen equipo, estar bien de salud, tener un estado físico excelente y otras condiciones que por lo general las guerrillas las tienen porque si son en ejércitos regulares, son tropas altamente entrenadas y si son en guerra de guerrillas revolucionarias, con mayor razón porque siempre o casi siempre mejor están relacionadas con el terreno. Pero el propósito principal de la defensiva guerrillera es el mismo, desarrollar contraataques, y ya hemos explicado largamente qué son contraataques, para retomar siempre la iniciativa. Lo que pasa es que aquí tiene una connotación muy especial, y es la que venimos diciendo desde el principio.
que la defensiva en estrategia militar de las guerrillas siempre es estratégica, casi nunca táctica. ¿Por qué casi nunca? Porque las acciones tácticas que realiza la guerrilla, por lo general, son golpear y retirarse. Obviamente, cuando están en retirada están en defensiva, pero la defensiva de ellos siempre deja la trampa, la emboscada temporal, y cuando están en una acción defensiva netamente, no ofrecen combates. Quizás el fracaso del avance tanto del M-19 como de las FARC en su momento fueron haber pasado a lo que erróneamente se llamó guerra de movimientos. Es que la historia se repite y no se le pone cuidado. Si ustedes recuerdan los años 80, la guerrilla del M-19 pasó de ser un, una combinación de grupos urbanos y rurales que actuaban de manera coordinada a unos grupos grandes como el famoso Batallón América, que fue un fracaso para ellos, porque cometieron errores tácticos desde el punto de vista de la estrategia que les condujeron, perdón, prácticamente a su destrucción. Y esos errores fueron una sumatoria el uno tras el otro hasta llegar al peor, que fue el del Palacio de Justicia, que les costó prácticamente la destrucción. Entonces, como vemos aquí de una vez entrando, la defensiva estratégica es eminentemente política, porque busca objetivos políticos altos. Entonces, la guerra de guerrillas va muy de la mano con la actuación política. Primera conclusión que sacamos o referencia, o referente. Sí, en el comercio se habla de guerrilla marketing, en la política sí que valdría eso. Lo que ocurre es que usualmente la denominan Operación Avispa, que es la gran viveza de ir a robarle candidatos, perdón, candidatos no, sino electores al otro grupo. Pero como nosotros siempre hablamos de que la política tiene cuatro etapas en el ciclo, no nos detenemos solamente en el preelectoral y el electoral, que es en el que más se enfocan los partidos en Colombia, y se les olvida el postelectoral, que es el más importante, que es el de gobierno, y allí pues no se ve un manejo estratégico de los programas y proyectos, y menos en el reelectoral, que ya se dedican es a hacer lo mismo de siempre. Entonces, que nos quede claro a todos para que compartamos el concepto. Esa defensiva estratégica es eminentemente política y en la guerra revolucionaria sí que tiene fuerza. También que nos quede claro aquí que las guerrillas per se no son fuerzas revolucionarias comunistas armadas, sino que son grupos pequeños que actúan como una pequeña unidad irregular. Resulta que en los ejércitos, todos lo sabemos, o las fuerzas militares del mundo, su unidad básica es la escuadra. Las guerrillas pues tienen otra organización y pueden ser 8, 7, 6, no tienen, aunque estructuralmente forman sus reglamentos, no siempre están integrados así. Bueno, pasemos ya a otro propósito de los tantos que tiene la defensiva guerrillera, la defensiva estratégica. Recordemos que en la defensiva normal hablábamos de retener el terreno. Aquí tenemos que hablar de controlar la población en el terreno decisivo. Y ya lo hemos reiterado tanto que suponemos que todos dominamos ese concepto. Terreno decisivo es aquel que le permite una ventaja estratégica a quien lo controle, a quien lo supervise. En la guerra regular se controla con fuego, con observación o con ocupación física. En la guerra irregular se controla es la población que está en ese terreno. Vean ustedes la diferencia. Noten, por ejemplo, lo que ocurre en Gaza y en Ucrania para tener un ejemplo más claro. Las tropas van hacia adelante y lo que encuentran se lo llevan por delante, a pesar de que hay leyes de la guerra que dicen el respeto a la población civil, algo que no cumplen, particularmente Rusia e Israel en cada uno de los casos.
Pero aquí en la guerra de guerrillas es controlar la población del terreno decisivo. Analicen ustedes si ese propósito de la defensiva no tiene aplicación total y decisoria en la política, porque controlar, así como en la guerra regular, es por medio de fuego, de observación, de reconocimientos u ocupación física. Aquí en la política es por medio de comunicadores clave, que se llama en operaciones psicológicas de guerra, controlar esas personas por medio de censos, de organización y de fortaleza. Y aquí viene el secreto de la existencia de las guerrillas. Por eso hemos insistido tanto que la negociación de Cuba fue un fracaso, porque el control de la población en terreno decisivo lo ejercen, para el caso de las FARC, tres grupos, que son las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino. Esas tres estructuras, sumadas una con otra, son las que garantizan la pervivencia total de la guerrilla en las zonas de combate, porque son las que tienen la capacidad política, la capacidad de bloquear a la fuerza militar que llega a combatirlo, que tiene la capacidad de impedir con una u otra forma que la fuerza militar o policial entre al terreno o al territorio, o la que le sirve de cómplice a los guerrilleros para esconderse, y la que permite que toda la población esté organizada. Si ustedes miran el, el listado de trabajos que hace una guerrilla de la FARC, una cuadrilla, hablan muchísimo del trabajo de los maceros y los monteros. El macero es el que está metido en la masa, en la población civil, es el que organiza, es el que estructura. En el caso del ELN lo llaman las comisiones de trabajo político organizativo. Escuchen bien la palabra, político organizativo. Significa que son los que controlan la población. Y en ambos casos de negociaciones con el gobierno nacional han metido el golazo y nunca han querido entender los negociadores, porque no le ponen cuidado a eso, que ahí donde está el veneno. Por ejemplo, cuando las FARC se dedicaron a llevar a Cuba a las víctimas, lo que estaban llevando era toda esa organización civil que tienen incrustada en las regiones y que quedó intacta porque no quedó dentro del pacto FARC-Santos. O sea, el agua, como la llamaba Mao Zedong, para el campesino, para el pez, perdón, que en este caso era el campesino para la guerrilla, siguió intacta. Por eso, cada vez que las tropas entran a alguna zona, tienen la dificultad de que le aparece toda esa población, lo rodea, porque no es que estén solamente instrumentalizados. Claro que están instrumentalizados, lo que pasa es que están organizados y controlados en un terreno que es decisivo. Ahí está el famoso secreto del Catatumbo, del Cauca y lo que está pasando ahora. Entonces, es difícil porque, por ejemplo, cuando los medios de comunicación van allá, pues ellos cubren algunos aspectos, escuchan testimonios y claro, la guerra tiene muchas cosas que no son santas y entonces se enfoca por ese lado, pero muy pocas veces quienes hacen los análisis llegan a preguntarse, bueno, ¿y por qué es que esto pervive y persiste y por qué el Cauca lleva 60 años en la misma vuelta y no se resuelve? Es porque el trabajo está ahí, ahí está. Entonces, cada vez que se captura un miliciano de esos, pues le ponen el grito en el cielo, porque es que para una guerrilla, perder un miliciano es mucho más importante que perder un mismo guerrillero de fila. Lo ideal es no perder a ninguno de los dos, pero a la hora de balancear, es que el miliciano le garantiza todo, porque son los ojos, son los oídos, es el apoyo logístico, es el que se presta para la movilización popular, como dicen ellos, es el que controla a los narcos, es el que impone la seguridad en la región, es el que amedrenta a la población, como dicen los campesinos, es el que está cooperado con la guerrilla. Entonces vean ustedes dónde está el secreto de esa defensiva estratégica, está en controlar
la población, y ahí viene la diferencia de lo que veníamos hablando anteriormente, que era retener el terreno decisivo. Aquí es controlar la población del terreno decisivo. Y ese control permite que la guerrilla tenga presencia y haga trabajo político organizativo en el caso del ELN, trabajo de masas en el caso de las FARC. Ya de por sí es un trabajo político. Entonces, ¿qué le está diciendo a quien quiera hacer política? Y ahí es donde está la falla de los partidos en Colombia, que no hacen ese trabajo dentro de la comunidad y simplemente se limitan a ir a hacer populismo y demagogia y a tener allí dentro de la comunidad sí comunicadores claves, pero esos comunicadores claves no están organizando ideológica, política y organizativamente, valga la redundancia de organizar organizativamente, a la población, sino que están dedicados es a comprar y vender votos y a buscarle acercamientos poco santos a los candidatos de siempre. Entre tanto, las líneas comunistas de acción, y en eso el ELN es muy fuerte, y si ustedes revisan todas las conversaciones que ha habido con el ELN después de Anorí, digamos desde el 86, 87 para adelante, todas han tenido el mismo punto de quiebre donde no, donde se espantanan. Y es cuando llega el tema de la participación de la población civil en la mesa, porque cualquier persona lego en la materia se imagina que es la participación de toda la ciudadanía, que puedan ir las mujeres, los hombres, las organizaciones sociales, y hasta Core cayó en la trampa. No, eso es lo que menos les importa a ellos. Cuando ellos hablan de la población que participa en la conversación, es toda esa estructura que tienen organizada en comunidades eclesiales de bases, dirigida por muchos curas, más de los que nos imaginamos, y monjas que le jalan al cuento de la teología de la liberación. Hablan de los semilleros revolucionarios que tienen en los grupos juveniles, hablan de los comités pro lo que sea, pro cable, pro puentes, pro agricultura, pro minería, etcétera, etcétera. Y como los tienen sectoralizados y organizados, por eso escuchábamos ayer a un bandido del ELN en la entrevista que publicó Caracol Radio, hablando de que nosotros estamos de aquí y aquí nos vamos. Y lo mismo decía la señora que tenía el brazalete y el uniforme del ELN respecto al mismo tema. Es porque tienen eso, la población controlada en un terreno decisivo. Más claro, no canta un gallo. Y los partidos políticos que dicen que están en la oposición están pensando que llegando allá el politiquero con 30 escoltas a echar un discurso va a voltear esa población a su favor cuando el trabajo de los otros es diario y permanente. Problema largo. Lo mismo tiene como extensión que se le está negando el área vital al enemigo, porque el área vital es la que tiene un potencial geohumano en la guerra irregular. Y al tener controlada la población del terreno decisivo, pues se le está negando el acceso al área vital al adversario. Otro es desgastar al enemigo antes de la ofensiva. Ese es el secreto de la defensiva estratégica en la guerra de guerrillas. Ese desgaste es integral, integral, total. Es de propaganda, es de acción judicial, es de acción armada, es de actividad organizativa, es de colocar a la población civil siempre como escudo, es de ir directamente a los organismos nacionales e internacionales a hacer denuncias reales, falsas, verdaderas o ficticias, y es generar un clima de autovictimización. Por eso no se nos haga raro cuando el señor Petro permanentemente se autovictimiza, porque eso es doctrina de guerra revolucionaria. Es doctrina de siempre ser víctima para pasar en esa defensiva estratégica a la ofensiva táctica permanente. Entonces, con eso lo que se está buscando es restarle moral de combate al adversario. Está poniendo en entredicho siempre la ofensiva militar del Estado, sea bien hecha o mal hecha, siempre será cuestionada. Está poniendo por delante
entre comillas, a la población civil como víctima. Y resulta que si miramos a fondo, eso no es lo que le interesa a la guerrilla. Lo que le interesa es el control de esa población, más no cuántos mueran. Por eso, con sobradas razones, el señor Dudley, que escribió el libro de la masacre de la UP norteamericano, que hizo una investigación larga, demostró, como lo explicábamos esta mañana en el episodio de Memoria Histórica, demostró que lo que más le convenía a Jacobo Arenas y a Tiro Fijo y al Partido Comunista y a las FARC era que hubiera una gran cantidad de muertos, especialmente eh, de gente que se hubiera unido a la Unión Patriótica, porque ahí estaba la nuez del asunto. Realmente los miembros de las FARC que estaban en la Unión Patriótica eran poquitos, pero ellos habían puesto de una vez con la lápida al cuello a todos los que estuvieran ahí, y por eso pasó lo que ocurrió. Entonces es desgastar al enemigo antes de la ofensiva. Resulta que las FARC habían previsto la ofensiva estratégica para el año 89 y esto lo hacen en el 85. Lo analizaron en Casa Verde, sentados Alfonso Cano, Iván Márquez, Timochenko, Tiro Fijo, Jacobo Arenas, Guaracas y el Cucho Guzmán. Allá sentaditos en Casa Verde, varios días y varias noches, analizaron mucho esto y tomaron la decisión de hacerlo así, porque sabían que la ofensiva de ellos vendría, que fue la ofensiva de los años 90, que estaba prevista la multiplicación de frentes, etcétera, y adquisición de muchas armas. Entonces había que generar todo un entorno en que el enemigo ya estuviera desgastado antes de esa ofensiva y lo lograron. Recordemos que cuando el señor Gómez Méndez estaba de Procurador General de la República, de la Nación, perdón, salió a la luz pública un libro que se llamaba El Libro Negro de Colombia y lo publicaron en Europa en varios idiomas. Y ese libro lo hicieron con base en las denuncias que tenía en la Procuraduría una cantidad de oficiales y suboficiales de la policía y del ejército y unos de la armada, unos poquitos. Y allí decían un poco de cosas que eran reales. Estaba la hoja de vida de cada persona. Coronel tal, y ahí estaba su hoja de vida, perteneció a tal unidad, tal unidad, tal unidad. Pero debajo venía un montón de cosas sin probar, la cual estaban desprestigiando a esa persona y a la institucionalidad. O sea, estaban desgastando al enemigo antes de la ofensiva. Eso es estrategia o metodología de defensiva estratégica y lo hacen muy bien porque tienen experiencia, tienen escuela y tienen proyectos que hacen alrededor de eso. Y eso pues naturalmente no lo hace solamente el grupo armado. Para eso decíamos, siempre está un partido político por detrás. Engañarlo y desviarlo en el terreno, pues ya eso lo hemos explicado que en todas las guerras ocurre y ahí sí están igual en la defensiva estratégica revolucionaria o en la defensiva normal de la guerra. Y este sí que es evidente, que es la aplicación permanente del principio de la sorpresa para llevar siempre al adversario a estado de vulnerabilidad y de decepción frente a lo que tiene que hacer. Entonces, por eso la guerrilla ataca en la penumbra, se esconde en el día, regresa al ataque en la penumbra y se esconde en el día. Ese es más o menos el mecanismo, porque no pueden salir frontalmente de día a exponerse ya que van a dar flanco y terminan siendo afectados. Son principios elementales de la guerra de guerrillas. Entonces, en la política sí que se valen todos los que están ahí, desgastar al enemigo o al adversario antes de la ofensiva. Y ese desgaste tiene que ser en sana lógica, con un buen trabajo en el ejercicio del poder, cumpliendo lo proyectado, pero con organización de partido. Es que si los partidos se organizaran y estuvieran trabajando realmente en la formación permanente de cuadros, que es la esencia de un partido político, como lo insistimos aquí desde la Fundación y está dentro de nuestro proyecto, es formar permanentemente cuadros políticos.
y cada cuadro debe formar a otro cuadro, cada militante debe formar a otro militante. No es pensar en que aparece un Mesías y ese lo resuelve y dirige a todos y sigan al macho alfa porque se muere el macho alfa y se acaba toda la manada. Engañarlo y desviarlo, pues con mayor razón lo hemos analizado aquí, eso sí, desde todos los ángulos cuando ustedes han hablado. Y sorprenderlo, siempre hemos dicho que la sorpresa disminuye la capacidad de reacción del enemigo y le afecta a su seguridad. Y finalmente, obligarlo a concentrar fuerzas, también lo hemos explicado muchas veces. Cuando un grupo se concentra fuerzas es porque está desconcertado, porque no tiene la iniciativa en el terreno, porque tiene que volver a revisar sus planes, o porque ha tenido muchas pérdidas, o porque le está saliendo muy costosa la operación militar. En la política, con mayor razón, si se le obliga al adversario a concentrar fuerzas, le evita la presencia permanente. En cambio, el que tiene el control del terreno decisivo puede extenderse y volver e impone la iniciativa como el tenista. Ahora miremos algunas características. Ya lo hemos explicado a lo largo de esta primera intervención. La defensiva es estratégica, pero la ofensiva es táctica, que es más o menos aplicar ya en forma directa, de manera irregular, porque aquí ya no es regular, sino irregular, de manera no ortodoxa, toda la ofensiva. Entonces la guerrilla puede atacar con uno, con dos, puede derribar una torre de energía, al mismo tiempo puede colocar un poco de panfletos en una ciudad, al mismo tiempo puede ir y pintar otra parte, una pared o unas paredes en otra ciudad, al mismo tiempo puede lanzar un ataque contra un cuartel de policía, puede ir y secuestrar un ganadero, y todo lo puede hacer el mismo día, porque son grupos pequeños que están en defensiva estratégica sin presentar combate decisivo, pero están al mismo tiempo en ofensiva táctica, causando una sensación de desconcierto y de falta de control del adversario en el terreno. Bueno, analogías muchísimas surgen de ahí. Otra característica es que los golpes de la guerrilla son psicológicos. Siempre, siempre pretenden desmotivar al adversario. Un bombazo en el Club del Nogal. No, pues ya Bogotá no está segura. Si el club de los dueños del país vuela en pedazos, quiere decir que la guerrilla hace lo que quiere. Retén en la salida a la calera. La guerrilla está en Bogotá. Y así lo escuchábamos en la época de Pastrana, ¿no? Además que lo hacían, que se metieron a la cárcel de la Picota y golpearon allí y sacaron unos bandidos que estaban presos y se los llevaron. Golpes psicológicos permanentes, que atacaron el batallón Magdalena en su propia sede en Pitalito con cilindros. Golpe psicológico impactante, que si tomaron por asalto la base de la Armada en Cerro Tokio, en los límites del Valle eh, y el Pacífico, o mejor, descendiendo del Valle hacia el Pacífico. Golpe psicológico impactante, que se metieron al edificio Miraflores de Neiva, se llevaron a 15 personas, entre ellos a la esposa de un senador y a una señora que después fue magistrada y a otras personas, los hijos de la señora del senador. Entonces son golpes psicológicos que impactan demasiado y son tácticos porque no son golpes que abarcan simultáneamente a todo el país, no, sino en un punto concreto, pero golpean donde duele muchísimo. Entonces quiere decir aquí mirando estos dos que lo que se haga en política debe tener siempre la ofensiva táctica actualizada y que cada acción que se haga en política debe tener una repercusión permanente. Los grandes dirigentes han sido especialistas en eso, en causar golpes psicológicos permanentes, porque cada vez que abren la boca o dicen cosas, la hacen de manera impactante o utilizan a sus funcionarios para que las digan y de esa manera generan el debate, generan la controversia y mantienen la iniciativa, pero a la vez están en una ofensiva porque no están frontalmente enfrentados al adversario. Cambia espacio por tiempo. Entonces, para las guerrillas o para las técnicas de guerra revolucionaria, el tiempo es secundario.
Lo importante es poner al adversario a jugar en ese espacio y llevarlo a el sitio donde siempre va a caer en la trampa mientras ellos ganan tiempo y se prolongan en el tiempo. Entonces ese es el cambio, ese es el intercambio. Otra, todo golpe táctico que dé una guerrilla debe tener un objetivo estratégico. Si no es estratégico, entonces mejor no lo hace, no lo hace. Por ejemplo, se fijan estratégicamente controlar el sur oriente de Antioquia, San Carlos, San Luis, Cocorná, San Francisco, La Unión, la Mesopotamia, Sonsón, todos esos municipios que están ahí, Río Negro, eh, el Santuario, La Ceja, etcétera. Ese grupo está allí. ¿Cómo causan el impacto para tener el control del objetivo estratégico? En un solo día van y secuestran 3 alcaldes y los llevan y los tienen 8 días y llaman a la Cruz Roja y lo entregan en la autopista Medellín-Bogotá y hacen el show. Dieron un golpe impactante, nada menos que la parte oriental de Medellín, donde están las hidroeléctricas, donde está el aeropuerto José María Córdoba, donde cruza la autopista Medellín-Bogotá, donde está una zona altamente cafetera, altamente aurífera en el sector de San Rafael y el Peñol. Pues el golpe ya lo dieron. Si se llevaron los alcaldes y todo ese espectáculo, y apenas fueron 3 o 4 alcaldes secuestrados, pero fue un golpe táctico que causa un impacto impresionante. Las FARC vienen, el ELN viene y asesina a una cantidad de delincuentes el ELN viene y asesina una cantidad de delincuentes de las FARC en el Catatumbo. El Catatumbo son 13 municipios. El hecho no ocurrió sino en uno o dos, pero todo el Catatumbo está en guerra y sacan de todos los pueblos del Catatumbo la gente corriendo para Cúcuta y para las áreas urbanas. La crisis humanitaria se armó y el Catatumbo está vuelto nada. Entonces es un golpe táctico que tiene un objetivo estratégico grandísimo y así sucesivamente. En la política, con mayor razón, si se busca golpes tácticos que impacten, causa la sensación de que toda la región está controlada. El quinto me quedó repetido ahí, es el sexto. Ahí va. Golpea en N partes generando N conflictos a la vez. Recuerden ustedes la famosa frase de Che Guevara que decía que había que formar 1000 Vietnams en 1000 partes de Latinoamérica para que se lograran 1000 revoluciones y se concretara un solo triunfo del socialismo. Ya lo veníamos contando y analizando eso. Entonces en la política sí que sería importante eso, golpear en muchas partes, generando ya no N conflictos, sino generando N cantidad de grupos organizativos. Por eso la política no puede ser ni un solo día, ni de una charla, ni de repartir mermelada, porque lo que está promoviendo es corrupción, sino que es una construcción muy intensa, muy grande y permanente. Las características de la guerra revolucionaria lo dicen sus manuales y los teóricos de la guerra revolucionaria, que son muchos, ¿no? Mao Zedong, Ho Chi Minh, Lenin, Stalin, Tiro Vigo, que fueron maestros en la guerra de guerrillas, en la guerra revolucionaria. El 30% de la actividad debe ser armada y el 70%, aquí me quedó mal, y el 70% política, política. El 30% es la armada y el 70% política, que hay un error. Lo político incluye todo lo que es subjetivo. Entonces, si nos remitimos al poder relativo de combate, es utilizar todos los medios intangibles en un 70% y los tangibles, que es el poder armado, en el 30%. La política debería ser o debe ser lo mismo. El 30% es toda esa actuación persistente de las células, de los activistas, de los estrategas, de la cuestión práctica en el terreno, el trabajo social, pero el 70% debe ser todo ese contexto de construir los proyectos, de desarrollar las leyes, de mover
la organización del partido, etcétera. O sea, todo lo que es operativo en el 70% operativo, perdón, administrativo organizacional, y todo lo que es operativo apenas el 30%, pero es un secreto de estarlo trabajando permanentemente. Entonces, en la parte de guerrillas, específicamente las FARC, el 30% era toda esa acción permanente de defensa estratégica que la hacen con una ofensiva táctica en un 30%, pero es demasiado activa y parece que fuera lo superior, pero por debajo de la mesa estaban trabajando el 70% con ONGs nacionales e internacionales, comités de mujeres, comités de hombres, comités de jóvenes, víctimas de los derechos humanos, víctimas de los crímenes de Estado que tiene el señor Cepeda, víctimas del Catatumbo, víctimas del Caguán, Asociación Agrícola del Catatumbo, Asociación Agrícola del Caguán. Por eso, cuando dicen vamos a entrar en el proceso, meten una agenda en la que toda esa organización política está por encima y siempre dejan a un lado el cuento de que las armas las tenemos aquí, que no hablemos de entrega de armas, sino de dejación, pero que esto, y si lo miramos más desde otra parte más práctica, el 70% de todo eso lo hace el Partido Comunista Clandestino, Movimiento Bolivariano Clandestino y milicias bolivarianas. Y el 30%, que era lo más visible y sigue siendo lo visible por la atrocidad, por la sangre, lo hacen las cuadrillas armadas. Entonces hay muchas cosas que vemos aquí que se pueden aprender y que son muy prácticas. Algunas coinciden con nuestra política, pero bueno, eso ya lo dirán ustedes. Y finalmente, ¿cuáles son las líneas de acción? ¿Cómo es que se instrumentaliza eso? O se operativiza con un verbo que se han inventado ahora en la academia. Operativizar, eso no existe, pero bueno, usémoslo aquí porque está de moda. Combinación de formas de lucha, que es volver a lo que acabamos de decir, 30% armado y 70% político. Una guerra política integral, que es el desarrollo de lo que acabamos de decir, de la combinación de formas de lucha. Entonces ellos atacan al adversario, las guerrillas comunistas atacan al adversario en lo jurídico, en lo económico, en lo organizativo, en inteligencia, en masas, organización de masas, en la parte militar, en la parte social y en la parte organizativa de las comunidades. Quiere decir que en la guerra revolucionaria la lucha es por las mentes y los corazones, es por la gente. Desafortunadamente, en las fuerzas militares y de policía, no todas las personas entienden el concepto, a pesar de que se lo machacan y se lo repiten en los cursos. Pero la misma dinámica de la actividad como que no permite o a veces no le da la trascendencia y por eso se pierde ese potencial que es donde debería estar la respuesta. Reconfiguración de la narrativa histórica. Esto sí que es importante, porque es la parte de desconocer la historia como existía para presentar una nueva narrativa. Y eso lo vemos que está de moda y desde cuando Belisario Betancourt, para que el M-19 le firmara lo que fuera, le aceptó suspender la cátedra de historia y geografía de los colegios, no porque fuera perfecta, no lo era, pero existía una cátedra. Entonces, no tenemos ahora en nuestras juventudes un concepto de la historia, es muy difícil encontrarlo, y pues ya cuando alguien va a estudiar historia es porque va a las universidades, pero sucede que son muy pocos los que tienen una información histórica. Y con esa apetencia que tenemos los colombianos por la lectura, pues ahí sí es cierto que los libros se quedan cuando los tienen en los anaqueles o en las librerías para venderlos después de segunda. El otro tema son las finanzas y si se aplica en la política, pues tiene total analogía, ¿no? Una línea de acción clara para lograr una buena actividad política son las finanzas, de lo cual hay mucha tela para cortarle, que ustedes conocen tanto como el suscrito. Pero aquí hay algo muy importante, es que se necesita un partido político para dinamizar todo eso y se llama Partido Comunista. Es el que tiene que mover eso.
Ahora, que ellos son muy hábiles y se inventan la Unión Nacional de Oposición, el movimiento firme del señor Gerardo Molina, el movimiento de la Unión Patriótica. Eso es una fórmula para desviar la atención, pero el fondo del asunto es que tiene que haber un partido político detrás de eso. Pasémoslo para este lado. Resulta que muchas veces se pretende hacer política errónea o construir proyectos políticos de manera errónea, primero porque se piensa nada más en candidatos y en ganar elecciones, que no es que no sea válido, claro que es válido ganar las elecciones y ya se ganan con candidatos, pero cuando se prioriza eso y no se prioriza la estructura, entonces ¿de qué vamos a hablar y qué es lo que vamos a hacer? Si lo que tenemos son grupos acéfalos y cada uno por su lado defendiendo sus intereses particulares. Entonces, en medio de todo eso se dice, por ejemplo, que hay que crear unos gremios para que esos gremios sindicales o de división sindical tengan representación por medio de confederaciones y federaciones. Como teoría suena maravilloso, bonito y hasta convincente, pero la realidad es otra aquí y en Cafarnaúm. Un grupo social, porque un sindicato de eso es un grupo social, no es político porque su objeto social no dice que es partido político. Tiene fuerza ante un gobierno, ante las instancias oficiales, es cuando hay representación política en el Parlamento que lo respalda. Entonces no le saca nada con tener la confederación de lo que sea, si esa confederación no está apadrinada por un partido político. Obviamente se busca que la mayor parte de esa confederación sea seguidora de ese partido político, pero no se le puede poner camisa de fuerza. Entonces, cuando se pretende crear la confederación para que esa sea la que forme el partido político, hay un error muy grande, porque entonces el dirigente de la confederación o el dirigente gremial va a querer tener los dos sombreros y los dos poderes. Y como lo dijo Jesús de Nazaret, nadie le puede servir a dos señores. Entonces, o dirige el partido o dirige la confederación o el grupo gremial, pero los dos al tiempo no puede, ni debe, porque además no es ético. Por lo tanto, el partido político es lo esencial para toda actividad en la guerra revolucionaria. Por ejemplo, eh, en los años 80 y 90 fueron muy activos la JUCO, Juventud Comunista, y la Unión de Mujeres Demócratas en todo lo que se necesitara de respaldo a los grupos guerrilleros tratando de legitimarlos. Ellos eran del partido político, Partido Comunista, pero tenían su propia identidad, Juventud Comunista. Entonces estaban con un apéndice del partido, con una parte del partido estructural, pero no tenía todo el poder el señor Vieira sobre esa juventud, porque entonces los iba a bloquear y no los dejaba actuar o los tenía como robots. Y lo mismo con el trabajo de las mujeres demócratas. Y cuando salían y defendían todo lo que hacía la izquierda armada, nadie podía decir estos son de las FARC o estos son guerrilleros. No había prueba para eso. Se sabía que era un apoyo. Entonces, esa es la línea de acción que tiene el movimiento o la actividad revolucionaria. Es tener un partido político siempre que sea el que maneje todos esos hilos. Es como el piñón central que hace que todas las correas y poleas y todo lo que une los demás piñones giren al tiempo, pero siempre tendrá la disculpa que esos son allá y nosotros acá. Bueno, los partidos políticos tradicionales deberían tener, y algunos tienen algunas organizaciones que los manejan así, pero como están dedicados a esa otra cosa, no funcionan porque no hay educación política ni hay estructura de cuadros. Ahora, la doble moral con el tema de la población civil en la guerra revolucionaria sí que es cierta. Los guerrilleros son sin compasión para asesinar civiles que no les colaboren, pero todo el tiempo su cuento y su argumento es, estamos defendiendo a la población civil. Ahí lo veíamos anoche en Caracol, a los dos, a la señora y al tipo del ELN diciendo exactamente eso. Es que nosotros estamos aquí es por la población. ¿Verdad que ustedes están aquí es por la pelea por el narcotráfico? No, mentiras. Nosotros estamos aquí es
porque la población y la población y la población, y nos debemos a la población. Y si ustedes miran todos los reportajes más recientes, pues no miran los antiguos, ¿no? Ya están también. Que Saludo Hernández le hace a todos los bandidos cuando los visita en los campamentos, siempre el mismo cuento. Nosotros nos debemos a la población, somos no sé qué. Por ahí decía el tal Lauder ahí un día, es que si la población nos dice que nos vayamos, nos vamos. Imagínense ustedes ese cuento, donde tienen todo el negocio de la coca y controlada a toda esa gente. Pero es una doble moral. Y el día que tienen que llegar y raspar, como dicen ellos, hacen como Timochenko, que ahí en el Catatumbo fusiló a 33 personas en el año 2005. Y ahí está el archivo, ya fue Timochenko y fue Pastor Alape, y pusieron lágrimas de cocodrilo y nadie les dice nada, porque los responsables de todas las masacres son los llamados paramilitares, ellos no. Ellos ya dijeron, nosotros matamos, pero no tenemos cómo resarcir, pero sí los matamos y fue culpa del conflicto. Esa doble moral la manejan muy bien y los políticos colombianos sí que son hábiles con la doble moral, pero al final, ¿quién queda padeciendo ese efecto? La población civil, naturalmente. Ahora, una línea fundamental de la guerra revolucionaria es el terrorismo, porque utiliza varios principios de la guerra, entre los cuales queremos resaltar hoy tres. No es que los otros no los utilice, claro que los utiliza, pero vayamos al fundamental, que es la sorpresa. Es siempre llegarle de sorpresa al adversario para quitarle cualquier capacidad de reacción. Lo decíamos cuando estudiamos el principio de la sorpresa, que reduce o anula la capacidad de reacción del adversario. El segundo es la economía de fuerza, con la menor cantidad de tropas posibles, causarle el mayor efecto negativo posible al adversario, para no desgastar la fuerza, para no exponer los hombres, para no destruir la integridad de la fuerza, para preservar la integridad de la fuerza. Y desde luego el objetivo, porque ya lo vimos en el punto anterior, todo lo que se haga en guerra de guerrillas o en guerra revolucionaria, para ser más claro en el tema, debe apuntarle a un objetivo táctico que tenga connotaciones estratégicas. Entonces, mi coronel Alarcón, la tarea consiste en, de estas características, ¿cuál cree? No todas, porque si no se nos arma aquí el enredo, y no es para que nos pongamos a hablar barbacha de Petro, porque eso se habla todos los días. ¿Cuál cree usted a ciencia y conciencia que es la que mejor ha aplicado este personaje contra la oposición en su gobierno o en el tiempo que lleva de gobierno para mantener el país en la polarización en que está? Mi coronel. Si me está escuchando, mi coronel Alarcón. Sí, señor, ya, es que estaba abierto el micrófono. ¿Cómo no, mi coronel? Buenas tardes para todos. Vamos entonces con la respuesta a la pregunta. Quien quiera lanzarse de primero, por favor, levante la manita. Muchas gracias, mi coronel Giraldo. Entonces vamos con usted. Adelante, por favor. Yo pienso que el número dos, el golpe psicológico permanente. En mi concepto es un experto quien crea que el hombre por sus condiciones que conocemos no está ubicado, creo que está muy bien ubicado. Creo que este señor de manera permanente nos está dando golpes psicológicos, no solo a la población, sino a los medios de comunicación, a la oposición, a los militares, a los policías, a todos los gremios, gremio industrial, gremio económico, a todos. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. De las características enunciadas, ¿cuál es la mejor aplicada? Con su respuesta, por favor, adelante, mi coronel Gonzalo. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Yo creo que es el golpe constante en partes, pero
lógicamente que no golpe bélico armado, sino golpe ideológico, porque todos los días tiene un escándalo, un, eh, un nuevo enredo, tanto de sus seguidores, de su partido, de su ideología, de su corrupción, etcétera. Entonces, mantiene ocupada la mente y, en cierta forma, pues distraído al enemigo. No le ha permitido a la oposición organizarse y establecerse para que se le oponga a toda esa parafernalia que arma permanentemente. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Una feliz noche para todos. Sí, yo creo que estas características, como lo decía mi coronel Villamarín, son unos vasos comunicantes que todos de alguna manera se nutren. Todos se nutren. Para mí son los vasos comunicantes. Pero yo creo que lo que dijeron los antecesores tiene mucha importancia, pero también él hace algo que es cambiar espacio por tiempo. Ahora se inventó algo muy sencillo que son los famosos shows que produce con los reunión de ministros o consejo de ministros. Eso es darle circo al pueblo, o sea, es darle espacio para entretener a la gente en lo que pasa ahí. Él es experto en crear cortinas de humo y la sabe manejar las cortinas de humo. Él lo dijo en su primer consejo de ministros, de 190 y pico cosas que hemos prometido, 170 y pico no hemos cumplido. Entonces, él sencillamente gana espacio, saca temas, entretiene al pueblo, igual le entretiene el tiempo. ¿Para qué? Para que, lo que decía mi colega anteriormente, la oposición no se organice y él sencillamente vaya caminando hacia el espacio que él quiere llevar y a donde quiere ganar. Y por eso es tan importante la última estrategia que está sacando él de la consulta popular, porque ahí está ganando espacio y tiempo, porque si le sirve para medirse y le sirve para su tiempo que tiene de proyección para las elecciones del 2026. Yo creo que lo han dicho, lo acaban de decir, el único que sabe para dónde va es él. Nosotros todavía pensamos que él está desviado de camino y desviado de cosas. No, él tiene claro a qué llegó y a dónde quiere llegar. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Saavedra. No sé, mi coronel Giraldo, si se le quedó la mano arriba. Bueno, seguimos entonces, por favor, adelante, Eduardo Patiño. Gracias. Buenas noches a la sala. Bueno, yo pienso que en cuanto a la pregunta, sería el número 2, golpe psicológico permanente, junto con el número 1, una defensiva estratégica ofensiva táctica, porque vemos que esos son como los objetivos que busca precisamente el gobierno nacional en base a estas características debido a sus campañas publicitarias que está realizando para que sean aprobadas y ejecutadas sus reformas. De todas formas, pues todo parece indicar que estas medidas no le están dando el resultado o el efecto esperado, debido a que no se las han aprobado. Por eso sí, para mí que está utilizando estos dos componentes, el primero y el segundo. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Eduardo. Vamos con una de las dos damas que nos acompañan esta noche. Adelante, por favor, doctora Ethel. Muy buenas noches a toda la sala. Es la aplicación que considere que es la defensiva. ¿Entendí bien? La que mejor está utilizando actualmente todas estas características. ¿Cuál es la que está mejor aplicando? Ok. Considero que es la 6, que golpea en número de partes y en número de conflictos a la vez, porque es lo que más llama la atención y de lo que hasta hemos conversado en otras oportunidades,
eh, realmente se activa y está permanentemente en canales, en toda clase de mecanismos de información. Es eso. Y cambia espacio por tiempo. Eh, Creo que es la relación exacta. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Por favor, adelante, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, doctor Alarcón. Yo digo que en esta situación de la defensa, las fuerzas militares carecen de una voluntad política, ya que sí hay voluntad política, pero contraria hacia las Fuerzas Armadas. Es en beneficio de la narcosubversión y todo va encaminado hacia ese sector. Yo me voy por la número 6, ya que golpea en N parte y en N conflictos a la vez. Narcotráfico, terrorismo, asalto a poblaciones, secuestros, eh, ataque entre ellos mismos. Y tenemos pues el Catatumbo, el Cauca, la Antioquia, Baupés, Bichada, Micho, todo está completamente copado. Eh, Fuera de eso viene la humillación permanente a la tropa, donde dicen que los secuestros los cambia por retenciones humanitarias. Hay restricción total del uso de las armas por parte tanto de los policías como de los militares, y por eso se están sometidos a la voluntad de la supuesta población civil manejada o disfrazados de ellos mismos para hacer lo que vemos permanentemente, que los soldados salen totalmente humillados de todas partes. Gracias. Gracias, mi mayor. El golpe en N partes genera esa misma cantidad de conflictos, o sea, que genera un caos tremendo por la magnitud. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Buenas noches a todos los integrantes de la sala de esta tarde-noche. Yo me inclino por el punto número 2, el golpe psicológico en forma permanente. Toda vez que una vez se conocieron la magnitud de los hechos en algunas zonas, pues aparentemente decide tomar algunas acciones para impactar a la gente de que sí es el gobierno del cambio. El caso del Cauca, ya en el Cañón, para la retoma de la zona y la construcción de un hospital, pero simplemente como por halagar la mente de las personas. Lo mismo sucedió con la declaración del estado de sitio en el área del Catatumbo. Si realmente tuviera la intención de hacer algo, pues ya las personas desplazadas hubieran regresado a sus sitios o ya estarían en marcha los planes ofrecidos de asociaciones, como en un principio lo dijo, pero todo es simplemente por halagar. Pero de efectividad, pues de acuerdo a las informaciones que han dado, no se ve absolutamente nada. Y lo otro es el impacto que causa la utilización de los medios de comunicación públicos, porque impacta en todo el país y hace creer de que es el Estado y el gobierno del cambio el que está ofreciendo los mejores propósitos para que la población realmente se sienta satisfecha de su gobierno. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tenemos el aporte de Sonia a través del Facebook y dice lo siguiente. Creería que sería el punto 4. Tiene un objetivo
y lo desarrolla a cada una de las estrategias dirigidas a generar un caos, donde la salvación viene de sus manos y de paso oculta la realidad en la que no quiere que la opinión pública se detenga. Muchas gracias a Sonia por su aporte. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Buenas noches, mi coronel Alarcón, gracias, mi coronel Villamarín y compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel. Yo me iría por el golpe psicológico permanente a través de golpes, de N golpes divididos en partes para generar N conflictos a la vez con el propósito de confundir a quienes él considera sus enemigos. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Adelante, por favor, mi coronel Raúl Peña. Buenas noches, mi coronel. ¿Cómo me escucha? Perfectamente bien. Adelante, por favor, mi coronel. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a mi coronel Villamarín. Yo considero que la principal característica es el golpe psicológico permanente. Y empleando como las líneas de acción que habíamos visto anteriormente, toda la combinación de las formas de lucha y la guerra política integral. Entonces ahí psicológicamente está tratando de que el país esté entretenido porque van a meter a la cárcel a un expresidente, pero son solo cortinas de humo tratando de ocultar los errores estratégicos que han cometido. Y también considero que a raíz de la negociación que él hizo con los grupos armados organizados, lo del 30% el factor armado y el 70% del factor político es también una característica esencial para tener con temor la población civil. Y en lo político, tratar de hacer ver fuerte a la izquierda en Colombia. Vemos inclusive en las estadísticas que para el próximo presidente está liderando uno de su mismo partido. Entonces es como toda esa unión entre líneas de acción y características. Es mi concepto, mi coronel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Peña. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazzi. Buenas noches para todos los presentes en el aula. Indudablemente considero que el sexto punto ha sido o es una de las herramientas más fuertes que ha tenido para neutralizar lo que él llama su oposición. En la medida, si ustedes se han dado cuenta realmente, y hago mi sustentación de esta manera, ustedes han evidenciado que personajes que históricamente de la oposición o que han sido del sector de derecha, sinceramente bajaron sus ataques en contra del gobierno actual. ¿Dónde está Polo Polo? ¿Dónde está esta señora Cabal? Perdón que diga estos nombres, pero no las he visto mediáticamente haciendo los mismos ataques que históricamente hemos visto en los diferentes escenarios políticos. Entonces quiere decir que este tipo ha logrado neutralizar a actores que son su oposición y donde vemos posicionamiento, donde vemos los comunicados de las organizaciones y agremiaciones de la Reserva Activa en relación a conceptos fuertes. No, todo el mundo está callado, están atemorizados en la medida de que sí le ha dado muy buenos resultados, muy buenos dividendos, golpear en diferentes partes y sepamos otra cosa, la oposición del gobierno actual no conoce nada, absolutamente nada de la lucha social. Muchas gracias. Muchas gracias, mi sargento mayor. Finalmente, para el cierre, adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches para la sala. Buenas noches.
De estas características, ¿cuál cree que es la que mejor aplica Petro contra la oposición para mantener al país en la polarización en que se encuentra? Bueno, yo señalaría el numeral 7, el 30% lucha armada y el 70% lucha política. Es que es un principio básico de la guerra revolucionaria. El 30% las armas y el 70% el trabajo político. Lo vemos diariamente, ataques a la fuerza pública, secuestros, asesinatos, motobombas, atentados, emboscadas, voladuras. Ese es el trabajo de la lucha armada. Y el 70% es el trabajo político, las marchas, los discursos revolucionarios, los ataques a los empresarios, las movilizaciones de indígenas, de estudiantes, de campesinos, el supuesto ataque el ataque permanente a una supuesta oligarquía, el ataque a los medios de comunicación. Es que no podemos pasar por alto que el presidente tiene una formación revolucionaria. Él es preparado en guerra revolucionaria. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Villamarín, ya hemos pasado todos al tablero. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, entonces, después de todo ese juicio académico, entonces vamos ahora para el reto, el segundo reto. ¿En qué consiste el segundo reto? Usted está destinado a presentarle una propuesta de línea de acción de la oposición para contrarrestar lo que está haciendo el señor Petro. De todos los que ve ahí en la ayuda, ¿cuál considera usted que debe ser la prioritaria por parte de la oposición para contrarrestar lo que viene en el próximo proceso electoral con el señor Petro y su equipo? ¿Cuál escogería usted para contrarrestarlo y por qué? Explicarle a los partidos políticos de oposición, enfóquese por este o por este para contrarrestarle a Petro lo que hace. Bueno, mi coronel, entonces vamos a empezar con mi coronel Raúl Peña, por favor, adelante. Bueno, mi coronel, yo considero que están incluidas toda la línea de acción, pero es muy difícil. La propuesta sería la necesidad de que la creación de un partido político muy fuerte, que es imposible porque aquí tenemos diversidad de partidos políticos y eso también le gusta a la izquierda, divide y reinarás. Entonces no hay la creación de, si hubiera una derecha unida, un partido político y un líder calzonudo y berraco, inmediatamente en las elecciones, en una contienda electoral, pasaríamos nuevamente a la democracia de la derecha. Pero entonces no lo hay. Entonces, pero yo creo y considero que la necesidad de un partido político fuerte de derecha. Es mi concepto, mi coronel, gracias. Villamarín, por favor, repetir la pregunta, por favor. Mi coronel, aquí hay unas líneas de acción que hace tanto Petro como las que puede utilizar la oposición para atacarlo. ¿Cuál sería la que usted escogería de todas esas para recomendarle a los dirigentes de oposición? Bueno, enfóquense en esto porque aquí es donde está la almendra del asunto. O sea, para contrarrestarle por lo que él está haciendo o por lo que se puede hacer. Ya Raúl Peña escogió que la solución sería un partido serio y estructurado. Ahora pues siguen las otras, mi coronel, a ver quién más propone. Gracias. Eduardo Patiño, adelante, por favor. Ay, perdón, mi coronel González, que ya ha levantado la mano. Un momentico, por Sigo favor. yo, coronel González, coronel Alarcón. Bueno, adelante, por favor. Adelante, coronel. Coronel González. Ok, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con mi mayor Peña. Se requiere una línea de acción por parte de la oposición
utilizando un partido político fuerte, organizado, que sea claro, que tenga objetivos, planes, proyectos, programas, que la gente lo pueda entender y que se le pueda cumplir, lógicamente. También lógicamente que debe tener un líder muy lúcido, muy claro, muy definido en el manejo de la política actual colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Gracias, coronel. Bueno, en cuanto a la pregunta, bueno, yo le diría la primera, la combinación de todas las formas de lucha. ¿Por qué? Porque esa es el arma reina con la cual han procedido los socialistas y los comunistas, desde el punto de vista histórico, ha sido su constante histórica. Entonces, no es porque yo quiera ser vengativo, no porque yo quiera ser maquiavélico, no, pero hay que darles de su propia medicina. Hay que buscar una combinación de formas de lucha a la inversa. ¿Sí? ¿Para qué? Para invertir esa polaridad que ellos han formado y al revertir esa polaridad o invertir esa polaridad, entonces se les cae todo su discurso como un castillo de naipes. Eso es lo que hay que buscar. También una guerra política integral. No es buscar la violencia, sino a través de la política crear acciones estratégicas y tácticas desde lo político para neutralizar las todas las líneas de acción que han creado los grupos socialistas, especialmente la extrema izquierda. Entonces yo veo que estos dos mecanismos pueden llevar a que sean neutralizados, especialmente la combinación de las formas de lucha. Pero esta es una combinación de las formas de lucha que no sea a la manera de ellos, no es utilizando procedimientos maquiavélicos, sino por el contrario, utilizando procedimientos eh, de, de virtud, como decía Aristóteles, ¿no? La política, llegar a la política mediante la virtud, buscar un saneamiento de la política, generando gente, buscando gente idónea, llegando a la burocracia por méritos, más no por tráfico de influencias. Es decir, hacer como una purga de esos vicios políticos para que se llegue al quinto punto, que es un partido político fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Doctora Ethel, por favor, adelante. Muchas gracias, coronel Alarcón. La 1, combinación de formas de lucha, sí, estrategias de lucha con esa condición exacta de enfrentar, porque si hay necesidad de un partido político, primero tienen que estar las estrategias y estar muy bien programadas. Eso lleva mucho tiempo y mucha unidad, entonces si eso hace un buen equilibrio, sería la bomba necesaria integral política, no guerra, una política integral en combinación de formas de lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Por favor, adelante, Jairo Giraldo. Mi coronel Giraldo, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo me iría por una octava línea de acción, con todo respeto, y le diría a la oposición que la única manera de lograr desprestigiar un poco y sacar provecho de todo lo que ha hecho Gustavo Petro es señalar en cada uno de los temas que le interesan a Colombia todo lo que él ha destruido hasta el momento, tema por tema, seguridad y defensa nacional, todo lo que ha hecho en contra de las fuerzas militares y Policía Nacional. En la parte de infraestructura vial, en la parte de hidrocarburos, en la crisis de la salud, en educación, en servicios públicos. Es decir, coger punto por punto de lo que han acabado. Porque el que llegue en el 2026 sin saber cuál es, tiene que empezar a reconstruir el país. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Pues yo considero la número uno, en la cual, pues, son todas las combinaciones de lucha entre las cuales vemos que hay una voluntad política adversa hacia las fuerzas militares cuando la voluntad política es hacia sus grupos subversivos a los cuales perteneció y sigue perteneciendo el presidente. Limitaciones presupuestales, recortó todos los presupuestos de las fuerzas militares y las tiene totalmente ahorcadas en todos los frentes. Aportes indiscriminados a los indígenas y grupos subversivos. Para ellos hay toda la plata del mundo y no hay absolutamente ningún control. Impunidad e inmunidad que le concede a los narcotraficantes y a todo lo que sea subversión, delincuencia común, lo que sea, tienen y gozan de impunidad e inmunidad. Y fuera de eso, los nombra gestores de paz y cuando son residentes, viene el comisionado de paz y los saca en una forma descarada junto con la fiscal. Órganos de control de bolsillos, la Contraloría, la Procuraduría, donde vemos especulados por todos los lados y vemos los robos y lo que sucede absolutamente y no pasa absolutamente nada a un Ministerio de Justicia que anda buscando cómo le disminuye las penas y lo saca de la cárcel a todos los delincuentes. Unos altos mandos arrollados, bajas por decretos y por balas, fomento de los narcocultivos, pérdida del apoyo armado y de inteligencia. Acabó con Israel, con lo que nos apoyaba Israel y su objetivo próximo son rompimiento con Trump y con los Estados Unidos para que nos acaben de quitar cualquier apoyo. La paz total amarró a las fuerzas militares y la limitó totalmente. Des- eh, Se destruyó la salud, la educación, las finanzas, los empleos. Está tratando de acabar con los ingenios, con lo más esencial en la lonchera de los muchachitos, con el impuesto al azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que está así por encima. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, mi mayor. Por favor, adelante, mi coronel Pachón. Don Eugenio, yo considero de que los puntos expuestos como octavo por el señor coronel Giraldo, lo encasillaría como guerra política integral, en el sentido de aclarar, informar públicamente, ojalá se pudiera hacer también por la red pública que utiliza Petro, de todos los desaciertos en los cuales se ha incurrido el actual gobierno frente a todas las promesas, la seguridad total, los proyectos plasmados en el plan de desarrollo, que muy pocos se han venido cumpliendo. El ejemplo que como padre demuestra y como esposo demuestra en la sociedad colombiana, porque si bien es cierto de que nuestra constitución establece libre desarrollo de la personalidad, pero el comportamiento del ser humano, si no está enmarcado entre unos principios y unos valores, pues la sociedad, como se dice, permanentemente vivirá corrompiéndose día tras día. Entonces, todas esas falencias y faltas de interés por el manejo de los asuntos públicos, hay que sacarlos a relucir. Que no le gusta la explotación de los hidrocarburos. Y recién que se posicionó dijo que el petróleo era un veneno.
pero un veneno para los demás porque a él no le ha pasado nada con tanto viaje al exterior, utilizando el petróleo. Entonces, en esa serie de aspectos que habría que puntualizarlos, sería la guerra política integral, a la cual me apunto en esta línea de acción para que la situación cambie a favor no de los políticos tradicionales, sino realmente en procura de que se cumpla el objetivo de la política, procurar el bien común y el desarrollo de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Saavedra, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Bueno, yo entiendo la pregunta sobre la línea de acción que recomendaría o tocaría. Yo creo que lo primero que tenemos que, como mi coronel nos lo ha dicho muchas veces, tenemos que poner los pies en la tierra. Realmente, ¿cuánto tiempo nos queda hoy? Mañana es abril. O sea, oficialmente mañana quedarían 13 meses o menos de 13 meses para tener la primera vuelta. O sea que si empezamos de atrás para adelante, con esto que nos enseña también la vida militar de tiempos y movimientos, no quedan más de 10, 11 meses para definir quién y cómo es que se va a enfrentar a lo que viene. Entonces, yo lo que veo es una necesidad de tener lo que hay, trabajar con lo que hay. No alcanzamos ni a construir, ni a modificar, ni a cambiar. O sea, por eso le digo yo que tenemos que estar muy con los pies en la tierra porque todo día, cada día que pasa, para él es un día favorable. ¿Por qué? Porque sencillamente le está quitando espacio al otro. Entonces yo veo la necesidad de que, no de estos 80 y pico candidatos, sino lo mismo, la necesidad que los partidos políticos, que saben que son los que ponen los votos en las elecciones, que la tienen clara cuáles fueron los resultados de hace 4 años casi, cuáles son los que le aportan, ellos son los que tienen que tomar hoy la unificación de esos mismos partidos y trabajar sobre esta combinación de forma de lucha, porque no hay tiempo. El problema es no hay tiempo. Recorrer el país se demora 3, 4 meses. Convencer la gente, reunir la gente. Y vuelvo y repito, no estamos frente a un sordo, a un mudo o a una persona que tenga alguna limitación. Estamos frente a alguien que tiene las finanzas, la doble moral y explota el terrorismo a favor de él. Entonces, muy importante, vuelvo y repito, que se logre la unión, que logre la combinación de forma de lucha, o si no, sencillamente, pues no va a seguir el presidente, pero va a seguir el alfil que él ponga. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Del Facebook y del Zoom, el chat del Zoom, tenemos el segundo aporte de Sonia. Dice lo siguiente: es claro que se necesita un partido político con un objetivo definido y estrategia. Mientras ello avanza, recomendaría empezar a trabajar en la reconfiguración de la narrativa que incluya una campaña de expectativa del nuevo partido. Esto no significa excluir las otras líneas. Muchas gracias, Sonia. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel. Circunscrito a la pregunta de la línea de acción, yo me iría por la necesidad de crear un nuevo partido político fuerte, con proyectos y bien estructurado. Y a través de ese partido político, iniciar una guerra política integral, bien entendida la palabra guerra, y en buena parte resumida por mi coronel Giraldo. Gracias. Muchas gracias, mi coronel.
Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazuri. Gracias, mi coronel. Pues yo me iría justamente por el segundo aspecto, la guerra política integral, de aprovechar esa polarización que tiene en este momento el país. Este no es momento de bautizar partidos de una línea con conceptos de centro. Eso no es así. Creo que en su momento, cuando se bautizó un partido que iba a ser de pronto de posiciones fuertes, no sé qué asesor de pronto colocó ese concepto de centro tal. Eso no tiene presentación. Hoy en día la polarización es en todo el mundo y hay que aprovechar las líneas y posiciones radicales. Esas posiciones radicales son las que nos van a permitir llevar a cabo ese concepto de guerra política integral en todas las esferas, en todas las esencias. Ya no hay tiempo para aguas tibias. Entonces, en este momento creo que los partidos que haya o el partido que hay, o hay que fortalecerlos o hay que manejarlos, porque es la recomendación supuestamente para la oposición, hay que fortalecerlo en las líneas radicales. No, esto también de bautizar partidos con el concepto radical, pero sus conductas no son radicales, no tiene presentación. Estos no son momentos, nuestro país no aguanta más aguas tibias. Entonces, a estas posiciones que vienen desarrollando las líneas contrarias, hay que también mostrarles posiciones fuertes desde las otras fronteras. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Para contrarrestar a Petro, la propuesta sobre la cual debe trabajar la oposición, bueno, señalaría la número 5, la necesidad de un partido político, teniendo en cuenta que la oposición no son los partidos políticos de oposición, la oposición en Colombia es el 70%, el 80% de la nación que no está de acuerdo con este gobierno revolucionario. ¿Por qué la necesidad de un partido político? Porque Colombia necesita un proyecto de Estado con objetivos y sobre esos objetivos unas políticas de Estado con planes, con programas y metas. Lo anterior lo propongo teniendo en cuenta que ninguno de los partidos políticos en sus propósitos tiene la construcción de un proyecto de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Mi coronel Villamarín, hemos terminado con la intervención de todos. Les damos la palabra yo creo que ya vamos con las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, a todos muy amables, como siempre, ustedes muy participativos y dejándonos enseñanzas que nos ponen siempre a reflexionar sobre las reflexiones para ir tratando de formar cada día conceptos mucho más depurados y mejores. Entonces, como vemos, el ejercicio que iniciamos hoy es la primera parte de dos de la aplicación de los conceptos de la guerra revolucionaria en la dinámica política. Y para ser mucho más específicos, nos fuimos a la actualidad política de Colombia con el fin de despertar un poco más el deseo y el interés de cada uno de nosotros en tratar de aportar lo mejor que podamos con el fin de hacer un enriquecimiento mutuo desde distintos vectores. Comenzamos entonces por recordar los propósitos de la defensiva para que se nos grabe siempre ese concepto científico, porque esto ya es producción científica y no podemos ir en contra de lo que tantos años se ha investigado por distintos estudiosos y por distintas academias militares del mundo como los propósitos de la defensiva. Pero hicimos un hincapié muy esencial y lo reiteramos a lo largo de la conversación, es que en el caso de la aplicación de la guerra revolucionaria, la defensiva es estratégica todo el tiempo, matizada siempre con acciones tácticas. Y a partir de ahí vimos algunas características de la defensiva.
y aquí teníamos un error, es 70% político, quedó mal escrito ahí. Pero bueno, vistas esas características, también vimos unas líneas de acción y las colocamos sobre el tablero. Entonces luego nos devolvimos al ejercicio que es la participación de todos, en la cual nos escuchamos y tomamos nota todos y vamos mirando cómo desde distintas posiciones y distintos ángulos, distintas percepciones, llegamos a formar conceptos. Y aquí en esta pregunta, ¿de cuál de estas características cree usted que el señor Petro ha aplicado con éxito para su proyecto? Hubo unas que tuvieron mayoría sobre otras. No significa que las demás no sean importantes, como nos lo dijo Sonia, no. Todas tienen un valor. Pero cuando ustedes insistieron mucho en que la parte psicológica es fundamental, claro, es que a partir de la Primera Guerra Mundial, los estados, los países, comenzaron a darle un impulso mayor a algo que se venía aplicando desde que comenzó la guerra. Pero aquí ya se le dio una trascendencia fundamental y es siempre pensar en el efecto psicológico que se hace sobre los tres blancos, ¿no? La población civil propia y adversa, la, la Fuerza Armada adversa y la Fuerza Armada propia. Entonces, si lo trasladamos a la política, quiere decir que siempre se debe estar afectando la psiquis, porque como lo dijo Sun Tzu hace casi 3000 años, hay que derrotar al adversario antes de que comience la batalla, hay que conocerlo todo el bien conociéndolo. Recordemos esa frase de Sun Tzu, si quieres conocer al enemigo, conócelo, que lo que nos quería decir era métase hasta el fondo y averígüele todas las debilidades y fortalezas. Entonces se golpea siempre la fortaleza y la debilidad del adversario para quitarle capacidad psicológica, porque es obvio, una fuerza que esté dotada con todo lo que tenga, pero si no tiene ganas de confrontar, está perdida. Y ahí viene el famoso dicho de que quien no espera vencer ya está vencido. Hay que quitarle esa capacidad, ustedes la insistieron. Otros tuvieron mucha influencia sobre que todo debe ir al golpe o todo golpe táctico debe tener objetivos estratégicos. Claro, es que esa es la nuez de la guerra revolucionaria que estábamos viendo hoy y es la nuez de aplicar en política. Todo lo que se haga debe tener un objetivo y lo hemos repetido hasta la saciedad, porque el objetivo es el primero de los principios de la guerra. Pero hay que tener en cuenta que siempre ese objetivo cause impacto, o sea, no es solamente hacer, sino que cause impacto, y en este caso es que cause un impacto estratégico, ya, demasiado válido. Y pasamos luego a la segunda pregunta, y también hubo una cantidad importante de enfoques en la necesidad de crear un partido político y de la guerra integral, estuvo más o menos las dos, pero también con la transversalización de todos estos elementos. Entonces, si nos devolvemos aquí, comenzamos a llegar ya a las conclusiones que nos dejan las conclusiones de ustedes, en las cuales seguramente si ustedes reflexionan, nos damos cuenta que estamos haciendo un ejercicio mayéutico, como diría Sócrates, que es hacer parir la verdad. Y luego de que la verdad haya sido parida, quererla, amarla, sostenerla. Y fuera de eso, enriquecerse el intelecto. Entonces nos queda una enseñanza de todo esto, es que la estrategia tiene una integralidad y que todos los componentes que se ponen sobre el tablero para un análisis nunca son excluyentes, sino incluyentes desde que estén bien formulados. Entonces, en este caso, como son elementos tomados de realidades que se les ha hecho el seguimiento científico, indica que no hay una respuesta única, sino que hay que tener la integralidad de la estrategia y por eso intencionalmente siempre preguntamos cuál priorizaría usted para aplicar la famosa fórmula de que el orden de los factores no altere el producto, pero sí debe haber siempre algún factor que se le da la preeminencia para poder comenzar. Como dice el dicho, para comenzar hay que ir por el principio. Ese es el punto. En segunda medida, nos deja también como enseñanza es que la política o el ejercicio político es un trabajo de construcción permanente
sobre varios actores y factores. O sea, somos los seres humanos los que hacemos las transformaciones con base en unas coyunturas, en unas estructuras que usualmente se llaman factores. Y esa es la política sana. Y quiere decir que al unir factores con actores, estamos hablando nuevamente de integrar procesos estratégicos y que los procesos estratégicos siempre surgen de atar una cantidad de cabos que son muy fuertes porque desde ese cabo hacia el exterior, hacia la extensión está toda una línea de acción, que son las líneas de una estrategia. Lo tercero que nos queda aquí como una reflexión entre todos es que además de ser activos, actuantes, ejecutores, ejecutivos, también hay que ser visionarios todo el tiempo, porque el visionario puede tomar toda esta formación académica, estructural, y convertir en la práctica con la lógica, porque tiene el concepto claro y definido y porque mira hacia adelante, entonces ve dónde puede colocar sus piezas y cómo puede mover el trabajo. Y eso sí es ser un estratega político, porque se confunde estratega de marketing electoral con estratega político y son dos cosas diferentes. Puede que cada uno tenga un poco de cada uno, pero no es igual. Y finalmente nos queda también como reflexión de todo lo que nos compartimos aquí entre los asistentes, es que hay una concientización permanente como necesidad prioritaria para que todo el grueso, como mínimo de la parte directiva, comulgue con el mismo credo. O sea, así como las beatas se reúnen y rezan al unísono, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y entonces para que ese credo ya político, ya estructural, ya de una fundamentación, lo tengan muchas personas al tiempo. Y eso se llama una militancia sólida. Y el reflejo de una militancia sólida es que consiste en ser la consecuencia de una estrategia sólida. Porque si la base es muy fuerte, la parte superior de la pirámide lo va a hacer fuerte. Y si la pirámide es muy fuerte arriba, pero muy débil abajo, se desmorona, se cae y se rompe. Bueno, entonces, llegamos al final del ejercicio. Cerramos aquí el conversatorio. Para mañana los invitamos a continuar con la segunda parte. Y creo que Jairo Giraldo tiene alguna cosa que agregar. Adelante, Jairo. Muchas gracias. No sé si ustedes se dieron cuenta hoy la estrategia de Gustavo Petro que hizo precisamente contra el general